Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en Urbano Home. Tarde importante porque ahora que viene ya encima el inicio de la Política Nacional de Vivienda, del programa nacional que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tenemos que hablar de todas las vertientes de esa, y una vertiente importantísima es entender el papel que va a jugar en este ecosistema de vivienda, porque para hacer un programa de tal magnitud se requiere obviamente la participación de los gobiernos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, de todas las entidades de gobierno, pero también de la sociedad y del sector privado. Y en el sector privado, evidentemente, es fundamental la participación de los especialistas en hacer vivienda, que son los desarrolladores afiliados a la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, nuestra queridísima Canadevi. Y para eso nos acompaña el presidente nacional de Canadevi, Carlos Ramírez Capó. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Horacio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludo a todo tu auditorio especializado. Oye, pues un reto importante, el papel que debe jugar el sector privado ante una política que pretende que, además de todo lo que ya se venía haciendo, lo que hacía el sector privado, pues empezar a detonar para que el sector privado, el gobierno pueda aportar más de 1 millón de nuevas viviendas en el sexenio. Eso me parece que es un reto importante. Y bueno, pues en eso hay que ver toda una cadena de valor. La construcción de vivienda involucra casi 40 ramas de la economía. Participan los que hacen acero, los que hacen el servicio, los que venden software, obviamente los integradores de esto, que son los grandes arquitectos del proceso, que son los desarrolladores inmobiliarios. ¿Cómo sientes tú como presidente, que apenas llevas una semana en el cargo? Obviamente llevas una vida en la vivienda y llevas ya varios años de militancia, de trabajo constante en la Cámara de la Vivienda. ¿Cómo percibes este momento que se vive en el sector? Sí, bueno, efectivamente, el pasado 19 de febrero fuimos electos la nueva planilla que encabezo como presidente nacional. Esta planilla está representada por empresarios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones del país. Y llegamos en un momento de cambio yo diría que en la segunda gran transformación que ha tenido el Infonavit desde su creación. La primera reforma fue en el 94 y esta es pues la segunda gran reforma que tiene el Infonavit en el año 2025. ¿Qué es lo que está planteando esta reforma? Pues un programa muy ambicioso que plantea la presidenta Sheinbaum de construir 1 millón de viviendas adicionales a las que ya viene construyendo el sector. Esto es muy importante recalcarlo, porque el sector ya trae una dinámica en la cual ya estamos construyendo a lo mejor ese millón de viviendas a lo largo de 6 años, pero esta particularidad de este programa es que está dirigido a los trabajadores hasta 2 salarios, lo que nosotros conocemos como la vivienda económica, como la vivienda social, que a precios actuales ronda alrededor de los 650,000 pesos. Esa vivienda, por diferentes factores, se ha dejado de construir. Para darles un dato, nosotros como industria llegamos a hacer 250,000 viviendas de este tipo como nuestro tope histórico. Y el año pasado cerramos con alrededor de 44,000 viviendas. Entonces hay una capacidad instalada hoy subutilizada y bueno, el reto de esta reforma, de este programa que lanza el gobierno federal, es precisamente enfocarse en retomar la construcción de la vivienda social en el país, la cual pues hemos estado en falta, todos los actores de la iniciativa privada, gobierno, etcétera, y buscar cómo retomar esta producción masiva de vivienda social. Todo esto ha pasado por un proceso legislativo, ya la ley se aprobó, ya la ley se publicó, hoy se está configurando la nueva asamblea del Infonavit con el nuevo tripartismo, con sus representaciones sociales, empresariales y de gobierno, y lo que sigue es delinear el consejo de administración y las reglas de operación con las que vamos a operar el nuevo Infonavit, que dentro de lo más novedoso es esta empresa filial constructora que están planteando, en la cual es un esquema mixto, en donde el instituto está haciendo convenios con los gobiernos municipales y estatales
para hacerse de reserva predios que califiquen dentro de los contornos, que tengan los servicios más o menos resueltos. Están pensando hacer grandes negociaciones con la cadena de valor para poder, digamos que pactar precios, compras consolidadas y contratar a constructores locales y regionales que se encarguen de la ejecución de la obra. Vamos a llamarle de la maquila de la obra. Ese es esa es la idea conceptual de la empresa filial. Entonces, lo que viene en las próximas semanas es definir todas esas particularidades de cómo van a ser los procesos de licitación, adjudicación, los valores de las viviendas, cómo se van a resolver los temas Mm, de los trámites en las autoridades locales y estatales. Estamos hablando de vivienda vertical. Se están calculando densidades altas, hasta de 180 viviendas por hectárea. Es posible que se tengan que modificar algunos PDUs que no tengan consideradas esas densidades. En fin, hay una serie de trabajos paralelos a lo que es la edificación de la vivienda, que hay que tomar en cuenta y que hay que resolver. El tema del agua es muy importante. Tenemos que gestionar solo para la parte es que son, perdón, 500,000 por Infonavit, pero no hay que olvidar las 500,000 por Sedato. claro. Entonces, en 6 años estamos hablando de 166,000 viviendas por año. Eso nos lleva a gestionar, si calculamos que cada 1,000 viviendas necesita 300,000 metros cúbicos de agua, pues nos lleva a gestionar alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? En lugares donde hay estrés hídrico. O sea, se necesita hacer un replanteamiento también de las zonas, de los acuíferos, del uso público urbano. Si hablamos de KVAs, pues estamos hablando de 2 KVAs por casa. Tenemos que entonces tener la capacidad para tener una generación de 320,000 KVAs distribuidos a lo largo y ancho del país. Obviamente tenemos que tener cuidado con el medio ambiente, con el tema de los MIAs, la Semarnat, en fin, es todo un esquema, hay mucho trabajo por hacer, pero lo interesante es que eh, hoy estamos hablando de vivienda. La vivienda está en el centro de esta administración y eso es muy importante porque cuando hay un programa estratégico, como hoy lo ha planteado en la vivienda la presidenta Sheinbaum, pues las cosas se empiezan a sumar, se empiezan a sumar las voluntades. Entonces, pues esto es una tarea de todos. Ni el gobierno va a poder solo, ni los privados vamos a poder solos. Los agentes sociales, todos nos tenemos que sumar a esta tarea por la vivienda, buscando, por supuesto, pues el beneficio de millones y millones de mexicanos, que si este programa es exitoso, como estoy seguro que lo será, pues será de gran relevancia para el país, para el tema social, para las familias mexicanas de menores ingresos. Además, sumado a una coyuntura internacional hostil, en donde la industria de la vivienda, pues es una industria contracíclica, que mueve muchísimo las economías locales, regionales, la cadena de valor, es intensiva en mano de obra. En fin, yo creo que es todo un círculo virtuoso y hay que ponernos a trabajar. Nosotros como Canadevi, esta nueva directiva que me distinguen en encabezar los socios de Canadevi, pues estamos muy claros de que tenemos que apoyar este programa de vivienda, así lo estamos haciendo. Ya hemos tenido reuniones con los actores principales o de los actores principales. Mi primer reunión como presidente nacional fue con la secretaria Edna Vega, que es nuestra titular de Sedato, nuestra cabeza del sector. También ya tuvimos una reunión con el ingeniero Octavio Romero y su equipo de colaboradores. Entonces, estamos trabajando en los detalles. Obviamente es un programa complejo y pues hay todavía cosas que tenemos que decidir o que entender
cómo lo están planteando para nosotros como Cámara de la Vivienda, que somos la única cámara especializada en vivienda en el país, pues creemos que tenemos mucho que aportar, muchos argumentos, muchas ideas, mucha experiencia adquirida a través de muchos, muchos años, de muchas empresas que tienen 40, 50 años en esta industria. Y pues en eso nos encontramos en este momento, eh, eh, tratando de ver cómo podemos sumar y cómo podemos aportar a este gran programa, que yo diría es un programa de vivienda sin precedente en el país. Sí, claro que es sin precedente y además, si de por sí era un programa ambiciosísimo teniendo la vivienda como prioridad nacional, devolviéndole un papel muy importante porque atiende un reclamo social de primer orden, un reclamo social de primer orden que tiene que ver con la planeación urbana, que tiene que ver con la competitividad de las ciudades. Es una cosa muy importante la vivienda y a veces lo perdemos de vista, ¿no? No es nada más un motor de la economía, sino es un motor de desarrollo social, ¿no? Entonces, es una parte importante. Y en ese sentido, el gobierno evidentemente tiene todo el músculo, pero no puede solo. En este caso, hablando de únicamente de los afiliados a Canadevi, estamos hablando de más o menos 1,000 empresas de diferentes tamaños, chicas, medianas, grandes, muy grandes, algunas incluso muy pequeñas, pero que la gran riqueza es que están distribuidas en todas las regiones del Entonces, país. Cada empresa, sobre todo, imagínate, hablamos luego de las grandes y como cualquier empresa grande de cualquier ramo, las empresas grandes tienen un conocimiento general y un poderío muy notable, pero las pequeñas tienen la fortaleza de que dominan sus mercados. Es la gente de cada plaza, saben qué necesitan sus gentes, saben cuál es el tema climático, cuáles son los materiales, saben cómo ayudar a que la mano de obra sea la adecuada. Entonces, me parece que ese conocimiento, ese know-how, por decir el término en inglés de conocimiento de plaza, ayuda a que la vivienda sea de calidad. Entonces, ojalá que esta política pública sea acompañada por las 37 ramas de la economía que tienen que ver con esto, que Canadevi se sume, y ya lo decíamos desde los años, los meses anteriores, incluso al cambio de gobierno, si la presidenta plantea que se puede hacer 1 millón de viviendas, que ya con la participación de Fobiste serán más sin duda, pero el hecho es que si se suma la fortaleza de toda la cadena de valor, seguramente se podrán hacer muchas más del millón, más lo que ya se venía haciendo. Y además, así es. el reto no es únicamente hacer muchas viviendas, sino el gran reto es hacerlas bien, con las ubicaciones adecuadas, cumpliendo los 7 conceptos de la vivienda adecuada que marca ONU Hábitat, en fin, creo que el reto de calidad es tan importante como el numérico. En ese sentido, ¿tú cómo percibes la evolución que ha tenido en la transformación en favor de la calidad de la industria de la vivienda? Muchísimo, muchísimo. Durante muchos años se asociaba a que las casas de Infonavit no eran viviendas de calidad, pero eso es completamente falso. Que yo creo que las viviendas que hoy se construyen para las ONAVIS nacionales tienen los más altos estándares de calidad. Tenemos una múltiples supervisiones. Nos supervisa el Infonavit como oferentes, nos supervisan los bancos que nos dan los créditos puente, tenemos corresponsables de obra, tenemos corresponsables de instalaciones eléctricas, sanitarias, de acabados estructurales, eh, tenemos los materiales tienen que ir con certificados de calidad, tienen que estar aprobados por las NOMS. Yo estoy seguro que muchas viviendas residenciales que se construyen en este país no pasan por los filtros y por los controles que hoy tienen casas de interés social que se ofertan a los diferentes Sonavis. Y pongo el Infonavit porque es la más grande, la que todo el mundo conoce, la más representativa, pero el Fobiste también hace lo propio. Entonces, me parece que hoy se construye con altísimos estándares de calidad lo que es la vivienda social, la vivienda media, porque está altamente supervisada, altamente regulada y vigilada. Y también es muy importante señalar que los desarrolladores de vivienda no solo hacemos la vivienda, hacemos ciudad, porque luego se confunde y parece que nosotros solo hacemos la casa de 60, 70, 80, 90 metros cuadrados. No, la realidad es que nosotros hacemos ciudad, hacemos accesos, hacemos miles de líneas de conducción de agua, de drenaje, plantas de tratamiento, tanques elevados, pozos profundos, en fin, banquetas, guarniciones,
áreas de donación. Entonces, nuestra labor es muchísimo más intensa y el impacto que nosotros tenemos en la ciudad es muchísimo más amplio que el simple hecho de construir una vivienda de los metros cuadrados que fuera, ¿no? Sí, de hecho, el concepto que ha cambiado ya no se habla de la vivienda, sino se habla del hábitat para considerar la vivienda junto con el entorno que la rodea, la conectividad urbana, en fin, ya son muchos factores que además tiene que ser sustentable para proteger el medio ambiente. Y en ese sentido, fíjate que la aportación que el sector privado tiene que hacer es muy rica porque ayuda precisamente a aportar ese nivel de innovación, porque a veces los medios y en algunos casos algunas instancias de gobierno se quedaron con el lenguaje de algunas cosas de calidad, de viviendas abandonadas y todo, que ya no hace mucho que no responde a la realidad del sector, a la realidad de lo que está pasando, y que como que vale la pena hacer un especial esfuerzo por darle la vuelta a esa página y empezar a hablar de una nueva forma de hacer vivienda, de una nueva generación de empresarios de la vivienda, de una nueva sinergia con el gobierno, porque el hecho es que el gobierno ya dijo que va a construir, pero ya dijo también que para construir se va a apoyar en el expertise y en las capacidades instaladas de las empresas del sector privado. Entonces, me parece que esa forma de dar nuevo reconocimiento y nuevo valor a todo esto que hemos platicado, es un momento que te va a tocar a ti, te va a tocar a ti establecer, consolidar esa nueva relación con los gobiernos, hablarle a la sociedad y que la sociedad también tenga claro que no solamente se trata de hacer muchas viviendas, sino de hacerlas mejor. Y obviamente estamos hablando de la vivienda, pero ustedes tienen que ver también con las instancias financieras, con el diseño de los créditos, tienen que ver también con los proveedores de materiales para el diseño de las nuevas tecnologías. O sea, por muchos motivos, las viviendas que se pretende que sean ahora la nueva generación de vivienda que se construye en México ya no son lo que eran antes, ¿no? No, sí, y también vale la pena aclarar que estos esfuerzos de la nueva empresa filial constructora y de lo que va a ser Sedatu para los no afiliados, no suple a, digamos, a las líneas de producción tradicionales con las que hemos venido trabajando los desarrolladores de vivienda. Yo digo, pongo el ejemplo que ahora vamos a tener, digamos que 4 cubetas. La cubeta original, que es la línea 2 con la que siempre hemos venido trabajando, donde nosotros buscamos nuestros financiamientos con la banca comercial y tenemos nuestros créditos puente. Eh, la segunda cubeta, que es la nueva línea 2, la nueva línea 3 en su nueva versión, con las modificaciones que pueda tener. La tercera cubeta es la empresa filial constructora, las casas que por ahí se pueden maquilar, ya sea en terrenos eh, pues hoy donados o en el futuro, ¿por qué no? Con terrenos que aporten los desarrolladores. Se puede hacer también. Y la cuarta cubeta, pues todo lo que va a hacer Sedatu Conavi para los no afiliados. Y todas esas cubetas se vacían en una gran alberca que es la meta nacional de vivienda, que es a donde todos queremos llegar. Entonces, eh, todo es una suma de esfuerzos. Todas unas sumas de esfuerzos, no son esfuerzos aislados. Me parece que vamos en el rumbo correcto. Las pláticas con nuestras autoridades que están encabezando estos esfuerzos de vivienda han sido, digamos, muy productivas, muy constructivas. Reuniones donde hemos podido entender la visión, porque también pues cada gobierno federal plantea una política nacional de vivienda. Los desarrolladores de vivienda somos seguidores de la política pública. No diseñamos la política pública de vivienda los privados, sino es más que nada una función del gobierno que diseña su política nacional de vivienda, pone las reglas y en base a esas reglas, ¿verdad? Nosotros ejecutamos esa política nacional. Entonces, este es un caso más de una nueva política nacional de vivienda en donde se están planteando esquemas novedosos de participación mixta entre el gobierno y la iniciativa privada, y hoy estamos en esa fase de acabar de delinear esto que le llamamos reglas de operación, y lo que queremos todos es empezar a echar a andar este tren de vivienda, porque
eh, la falta como sector es, y como parte de todo el ecosistema es, me parece que en la vivienda social. Eso es lo que tenemos que hacer un especial énfasis. No quiero decir que con esto descuidemos la vivienda de 800,000 pesos para arriba, pero esa ya trae su inercia. Obviamente siempre habrá áreas de oportunidad para mejorar en los temas de los trámites, del financiamiento, de los esquemas hipotecarios, etcétera, etcétera. Pero donde creo que estamos en falta y donde debemos todos hacer un especial énfasis y esfuerzo es en retomar el tren de la vivienda social, porque esa es la base de la pirámide salarial. Ahí es donde tenemos la mayor demanda potencial que no hemos podido satisfacer. Entonces, solo en el Infonavit estamos hablando de 7 millones de derechohabientes que hoy pudiesen estar elegibles para comprar una vivienda de esos rangos. Entonces, me parece que el reto es muy interesante, tiene sus complejidades, pero me parece que hasta el día de hoy estamos trabajando juntos en el sentido correcto. Ahora, hace unos meses, antes de que entrara este nuevo gobierno con esta nueva política de vivienda, la realidad es que la posibilidad de hacer vivienda social estaba prácticamente cancelada por una serie de factores. Había sido inviable porque el suelo estaba muy caro, los permisos eran complicados, la inflación afectó los costos de los materiales y de la mano de obra, había falta de infraestructura básica como agua y energía eléctrica. Yo me imagino que esas cosas, por arte de magia, por la divina palabra de una política de vivienda, no han cambiado. Entonces, los cuellos de botella siguen ahí. ¿Qué han platicado con la gente de gobierno? Porque todo esto va a avanzar, sí, solo sí, se crean condiciones que permitan compensar estos cuellos de botella. ¿Cómo ves esto? Los retos de poder derribar esas barreras que impedían la producción de vivienda social. Bueno, yo creo que los problemas ahí han estado. Lo que pasa es que, por hablar del gobierno anterior, había otras prioridades. Entonces, las prioridades estaban puestas en otro tipo de programas. Podemos hablar a lo mejor autoconstrucción o subsidios a mejoramientos urbanos, áreas de equipamiento, etcétera, ¿no? Obviamente los problemas ahí siguen. El estrés hídrico continúa, las tasas de interés siguen altas, ¿no? Para nosotros, para los puentes, ¿no? El tema de la tramitología excesiva y que estamos sobreregulados existe, pero ya se empieza a hablar de soluciones, que eso es lo importante, que ya estamos entrándole a los temas precisamente para desatorarlos, ¿no? Podemos hablar de conseguir financiamientos más baratos, ¿no? Por medio de esta empresa filial constructora, ¿no? Que sea la que esté dando financiamientos muchísimo más baratos. Podemos hablar de que se haga una mejora en la gestión del agua para que el uso público urbano tenga prioridad y donde se vayan a hacer las viviendas estemos garantizando el abastecimiento del agua. Estamos hablando de un programa muy interesante que es la digitalización. La presidenta, por medio de su área de innovación, tiene un proyecto muy interesante que consiste en digitalizar los trámites. Y esto para nosotros es maravilloso porque hay estados del país donde autorizar un fraccionamiento, un desarrollo te lleva de 2 a 3 años. Entonces, esto también inhibe la producción de vivienda social, ¿no? Porque obviamente, pues el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, compras una tierra en el 2025 y empiezas a trabajar en el 2028, pues ya a lo mejor a muchos ya no les, ya no se les hace atractivo, ¿no? Y buscan otras oportunidades, ¿no? Entonces, todo esto abona, sin duda, los problemas ahí están, no desaparecen de la noche a la mañana, pero ya vemos que hay una estrategia para irlos corrigiendo
y precisamente para echar a andar el tren. Por eso, yo creo que por eso se le llama el tren de vivienda, porque cuesta mucho trabajo echarlo a andar, es lento, es pesado, ¿no? No es, no es un coche de Fórmula 1, ¿no? Entonces, me parece que se están dando los pasos adecuados para ir corrigiendo esos problemas estructurales que han inhibido pues la producción de vivienda social. Ahora, hay varios temas relevantes que van no en la política de vivienda, pero sí en las políticas de planeación urbana también del gobierno federal. Por ejemplo, se ha hablado de fortalecer las estructuras metropolitanas. Hay un plan para hacer un programa metropolitano para la ciudad, para la zona metropolitana del Valle de México. Y habló incluso el secretario Alejandro Encinas de hacer una política y un plan de vivienda para la región. Entonces, eso puede ser muy interesante porque hay muchos lugares del país donde el contexto debiera ser no municipal ni urbano, sino regional. No hay grandes ciudades que requieren soluciones de ese calado. Vaya, no se puede hablar de la solución habitacional para la Ciudad de México dejando por separado la Ciudad de México, el Estado de México, los municipios que pueden haber cercanos o conurbados en Puebla, en Hidalgo, vaya, sí es importante eso. También ahí queda mucho trabajo para dar una nueva dimensión al reto de vivienda, ¿no? Sí, por supuesto, el tema de la planeación es estratégico. En la Ciudad de México es un tema muy complejo, pero también pasa en otras zonas conurbadas de la provincia, donde tienes una zona metropolitana en donde confluyen 4 o 5 municipios, donde tienes organismos operadores, donde pueden no necesariamente estar conurbados, sino que cada municipio tiene su organismo operador, digamos, del agua. Algunos son en esquemas con la iniciativa privada, otros son públicos completamente, otros son metropolitanos. Y bueno, y también hay un rezago muy importante en los PDUs. Me parece que somos alrededor de 2.500 municipios en todo el país. Me parece que los municipios con PDUs actualizados, pues a lo mejor exagero si son una tercera parte de, Exageras, claro, sí, 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 sí. exagero. Entonces, todo esto es parte de la planeación urbana, ¿no? Y una correcta planeación urbana también facilita la gestión, porque si tú tienes una ciudad perfectamente cuadriculada, planeada, en donde ya sabes dónde son los polígonos de acción en temas de vivienda, en temas de industria, en temas de áreas verdes, de equipamiento urbano, pues todo se facilita porque pues ya no tienes que andar haciendo a lo mejor estudios de viabilidad o dictámenes adicionales, porque ya esa planeación ya trae implícito estudios que se llevaron con anterioridad, que le dieron a esos polígonos esos usos del suelo. Entonces tú ya sabes que en esa parte de la ciudad puedes tener hasta ciertas densidades, puedes tener el CUS, el COS, el tema de las áreas de equipamiento urbano. O sea, tú ya sabes, ¿no? En qué parte de la ciudad puedes trabajar. Y eso también, pues obviamente facilita mucho la inversión. O sea, nosotros como desarrolladores de vivienda somos inversionistas. No somos no nos dedicamos, por ejemplo, a la parte de obra pública, ¿no? Somos inversionistas. Entonces, un inversionista lo que se fija es precisamente eso, ¿no? A ver, ¿dónde vamos a hacer esta inversión? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los reglamentos, los requisitos, etcétera, etcétera? Entonces, es muy importante. Ahora, tú llegas a la presidencia de Canadevi como candidato de unidad, lo que significa que tus socios vieron que tu visión, tu experiencia era el ideal, lo que era ideal para este momento tan complejo de cámara del sector del país. Te va a tocar ser el vínculo durante el inicio, todo el periodo de inicio y maduración de esta política nacional de vivienda. Es un momento importante. Ahora, para eso, evidentemente, presentaste un plan de trabajo que tiene que ver con la operación interna, con tus socios, con las delegaciones, en fin, ahí si quieres nos puedes dar unos lineamientos generales, pero está la otra vertiente de ver el papel que la Cámara
debe jugar ante como parte de la política, y es un poquito de lo que estás platicando. ¿Tú cómo sintetizarías lo que es el plan de trabajo que tienes para este periodo al frente de la Cámara Nacional de Vivienda? Bueno, al interior de la Canadevi, que pues es a lo que me debo, a los socios de la Canadevi, pues obviamente mejorar los servicios que le prestamos a las delegaciones, a los socios que están en el día a día, en su operación, resolver problemas eh, pues cotidianos que pasan con la operación, con unidades de evaluación, con el tema de verificaciones, el RUP, cosas del día a día. También que fluya la información es muy importante. Luego tenemos ahí cuellos de botella en cómo fluye la información desde estas reuniones que tenemos, ¿no? Los directivos a nivel nacional, cómo le llega esa información de lo que sucedió en esa reunión hasta el desarrollador más pequeño en cualquier parte del país. Entonces, bueno, ese es un reto al interior de la Canadevi, la atención a los socios, el mejoramiento de las herramientas de comunicación, también dentro del staff, pues siempre estar pendiente de sus necesidades, ¿no? Siempre en la mejora de herramientas de la tecnología, que puedan desempeñar mejor su trabajo. Esta industria genera una cantidad impresionante de información. Es información financiera, del INEGI, de actividad económica, en fin, es un mundo de información que hay que procesar, que hay que clasificar, ¿no? Y para esto necesita la Canadevi tener un equipo robusto dentro del staff con los mejores tecnologías disponibles, ¿no? Entonces yo te diría que esa es una parte importante de mi trabajo hacia el interior, ¿no? Y hacia el exterior, pues es buscar cómo podemos insertarnos en esta coyuntura que como bien dices, me toca liderar, que es pues este programa de vivienda sin precedente, ¿no? Porque pues la industria ya trae una dinámica, pero hoy el llamado que nos hace el gobierno federal, la presidenta, a sumarnos o a ver cómo construimos este millón de viviendas adicional, pues trae todas estas complejidades de las que hemos estado hablando. Entonces, pues es una parte muy importante, muy estratégica de cómo sumarnos hasta donde podamos y bueno, y también hasta en donde seamos útiles, porque también entendemos que no todo va a ser con Canadevi, o sea, realmente Mm. es un universo muy grande, es un ecosistema muy grande, ¿no? Y hay otras cámaras afines que también pueden sentirse interesadas y que tienen todo el derecho de participar. Entonces, eh, nosotros también estamos conscientes de que pues vamos a participar en la medida en que podamos ser útiles y que podamos ofrecer, ¿no? Un ideas, expertise, empresas que ayuden a sumar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es ahorita el tema, pero también tenemos los temas con Fobiste, también tenemos el tema Mm. con la banca, con la Asociación de Bancos, el tema de los puentes, de los créditos hipotecarios, de las viviendas que no necesariamente entran en este programa, que son las de 800,000 pesos para arriba, esas viviendas que tienen un mercado sólido, que sigue habiendo un interés de la banca por seguir dando créditos hipotecarios, que lo han venido haciendo muy bien, que siguen mostrando interés en seguir financiando esos segmentos de, del mercado, pues eso también requiere de atención. Nosotros en Canadevi tenemos muchas comisiones de trabajo. Obviamente las más
digamos, las más taquilleras, ¿no? Pues entra Comisión Infonavit Canadevi, Fobiste, tenemos la de los bancos, tenemos también con Conagua, con CFE, tenemos con el INEGI, que es muy importante también conocer toda la estadística de la industria. Tenemos también una comisión de enlace legislativo, nos parece muy relevante. Ahora que acabamos de pasar por un proceso legislativo muy intenso, poder tener más contacto con nuestros legisladores, poder hacernos escuchar, poder plantear argumentos, ¿no? Y que ellos también escucharlos a ellos, ¿no? Entonces es una comisión importante que le queremos dar más relevancia de la que ha tenido en los últimos años. Y estamos también pensando en un tema de polos de desarrollo, por ejemplo. En el Plan México se han definido varios polos de desarrollo. Aquí tenemos uno muy cerca que va a ser muy potente, que es el corredor del AIFA. Entonces, estamos formando también una comisión con el corredor AIFA, ¿no? Porque pues ahí se planean construir a lo mejor 200,000 viviendas. Entonces, se va a necesitar también tener una atención especial. Tenemos el tema de la innovación. También tenemos una comisión de innovación, porque es importante irnos actualizando, ¿no? Con todas las herramientas tecnológicas para nuestros canales de venta, nuestros canales comerciales. Hoy, para muchas empresas de Canadevi, los canales digitales de venta ya representa alrededor del 20%, 25% de sus ventas. O sea, es un número muy interesante ya para una empresa mediana, pequeña, inclusive para una grande, vender a lo mejor el 20, 25% de su inventario por medio de herramientas tecnológicas, pues ya es algo que vale la pena considerar, ¿no? Ahora, es un periodo, me parece que el proceso es por un año, después pueden ser dos y puedes estar 3 años al frente de Canadevi. Esperamos que así sea. En ese momento te va a tocar elecciones intermedias, va a llegar la consolidación de esta primera etapa, donde el gobierno está anunciando prácticamente todos los días nuevos convenios con gobiernos estatales, está anunciando compra de terrenos, lo que anuncian en las mañaneras es que ya hay reserva territorial para este año y para el próximo. Vaya, hay mucho anuncio. Lo que necesitamos es empezar a ver cómo se traduce en la construcción, en los acuerdos para construir, en los precios y en las calidades de las viviendas, en las ubicaciones. Entonces, es un momento muy estratégico. En ese sentido, después de escuchar que hay un plan de trabajo muy claro y muy ambicioso, tanto para adentro como para fuera de Cámara, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que esperar de esta nueva presidencia de Canadá? Bueno, en, ¿te refieres al proyecto de las viviendas, al proyecto del gobierno federal o en términos generales? En términos generales, o sea, ¿cuál va a ser tu ocupación como presidente de Canadevi este año? Bueno, pues yo creo que este año sí vamos a estar muy, muy, muy absorbidos en la parte de la comisión estratégica, que es lo que yo le llamo de Infonavit, ¿no? Porque pues estamos participando eh, en cómo, en los comos de este programa, porque como tú bien dices, pues hay cosas que hay que definir que son muy importantes, ¿verdad? Que ya es la letra chiquita y eso es algo muy importante. Por ejemplo, nosotros hicimos un barrido de nuestras empresas, porque la verdad es que la Canadevi nunca ha dejado de hacer vivienda social. Hemos disminuido la producción, pero pedí información de cuántas empresas de la Canadevi actualmente están haciendo vivienda social y más o menos estamos hablando de unas 230, No, 240 viviendas, o sea, que siguen haciendo vivienda social, ¿no? Entonces, pues, y yo estoy seguro que en la medida que vayamos avanzando en los cómo y que empiece a haber más claridad de cómo va a funcionar este programa y cuáles van a ser las reglas de operación, etcétera, etcétera, y los procesos. No sé si sea la palabra correcta, licitación, asignación, contratación, etcétera, etcétera. Pues obviamente esto va a ir despertando más interés, ¿verdad? De manera tal que
que una vez que echemos a andar este tren de vivienda, pues en una de esas hasta la meta nos queda corta, ¿eh? Yo confío en que la meta va a quedar corta porque la demanda ahí está y de pronto lo que ha Sí. faltado para poder atender de una forma más potente esa demanda, la necesidad ahí está. Lo que ha hecho falta es esa suma de voluntades, ese acuerdo político, esa darle prioridad al sector, porque la gente ahí está, necesita la vivienda, hoy necesitamos todo el impulso del sector para generar empleo, para generar economías locales, para Ujú, una serie de cosas. Las condiciones están planteadas, entonces ojalá que esta prioridad que se le ha dado en el discurso a la vivienda dentro de un año, porque seguramente estaríamos teniendo pláticas recurrentes, siempre hemos tenido cercanía con Canadevis y creo que el tema de estar informando lo que está pasando con el sector, con la parte de gobierno, con los gobiernos ujú, locales, va a ser muy importante para darle un termómetro de qué está pasando con esta política nacional, más allá de los números, porque los números no van a ser suficientes. Tendremos que ver también que se cumplan los objetivos cualitativos, ¿no? Lo que ujú, decíamos, vivienda sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Para quién? El gran reto es ese, ¿no? El gran reto es que se cumplan los objetivos para que sea un proyecto social traducido en un proceso de una cadena de valor, ¿no? Entonces, pues, Carlos Ramírez Capó, felicidades por muchas este gracias. reto, por tomar este reto. Es una gran oportunidad. Ojalá que dentro de un año estemos hablando de magníficos resultados en tu presidencia y en el sector y en la relación con gobierno sobre todo, si todo eso sale bien, tendremos que hablar de que a la gente le está yendo muy bien con la atención al reto habitacional y eso es lo verdaderamente de fondo, ¿no? Entonces, que así Así sea, es. mi querido Carlos. Que así sea, que así sea. Yo creo que con la suma de voluntades y el talento y el expertise de todos, yo creo que podemos alcanzar estas metas y como te dije, y rebasarlas, y rebasarlas. Yo espero que dentro de un año estemos ya como sector dando resultados y que esto que es una política nacional de vivienda enfocada en beneficiar a los mexicanos de menores ingresos, pues sea todo un éxito, ¿no? Porque pues esto es de gran beneficio social y es un tema, como dice la presidenta, de responsabilidad compartida. Entonces cada quien tiene que poner su parte y pues nosotros estamos puestos para poner lo que nos toca como desarrolladores de vivienda afiliados a Canadevi. Y pues, cerrar diciendo que en las presidencias de Canadevi, los más recientes presidentes han sido de Yucatán, de Puebla, y ahora tenemos un orgulloso veracruzano. Entonces, Así es. eso nos habla del valor de las empresas regionales, que también hay que decirlo, ¿no? Que es una industria que está atomizada, sí hay eh, empresas grandes, pero no son las que generan por mucho el 50% del mercado. La vivienda, el gran motor de la vivienda está distribuido en empresas que están en cada localía, en cada estado, en cada municipio. Esa es la fortaleza de esta industria y es algo que ojalá entre todos seamos capaces de aprovechar y de fortalecer. Carlos Ramírez Capó, presidente nacional de la Cámara de la Vivienda, como siempre, muchas gracias. Y bueno, como siempre, porque siempre ya llevamos muchos años de amistad y de ah, trabajo, pero es la primera que tenemos contigo como presidente. Esperamos que sea la primera de muchas. Así es, será la primera de muchas. Te agradezco mucho la invitación, Horacio, a tu programa y pues estamos a las órdenes y pues seguramente pronto volveremos a platicar para ver las novedades y los avances en todo lo que es el ecosistema de la vivienda. Sí, porque hay que ir hablando, ya dijimos lo que está pasando en los grandes comos, pero faltan Sí. los pequeños comos, que es donde está el detalle, ¿no? Tenemos que platicar las reglas de operación, entonces intentaremos que la gente de gobierno nos las venga a platicar, que la gente del legislativo nos las venga a platicar, y que tú, que eres al fin de cuentas el que representas a todos los que les están operando en el país, que vengas y nos digas los pros y contras de las reglas de operación y cuáles son los espacios, yo no diría de problemas, sino al contrario, ¿no? De oportunidad para hacer que esto jale mejor. Gracias, Carlos, y aquí nos encontramos. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches, saludo a tu auditorio. Y Gracias. bueno, Carlos Ramírez Capó, presidente de Canadá, esténse muy atentos. En verdad es un momento determinante, como Carlos decía. Hace falta mucha información, que sea información de calidad y que sea información debidamente procesada para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Aquí nos encontramos, intentaremos darles esa fuente de información. Hasta luego.